Así que encontramos que durante la Edad Media aparece en escena este poder creciente, que de hecho ataca cada una de las piezas del santuario y la verdad que representaban. El altar del sacrificio, que representaba el sacrificio de Cristo, fue atacado. En cierto sentido, fue alterado y apareció una nueva doctrina que decía que el sacrificio de Cristo no era suficiente para obtener el perdón de los pecados. Y si querías ser perdonado, tenías que pagar dinero. Necesitabas comprar indulgencias, hacer penitencias. Así que el sacrificio de Cristo era insuficiente para limpiar los pecados. Y el sacrificio de Cristo, que es solo uno, ahora se repite constantemente en cada misa, y es así como la cruz pierde todo su poder. El lavacro, que representa el bautismo, también fue alterado. Debemos arrepentirnos y ser bautizados, lo que significa que debes de tener la edad suficiente como para entender que has pecado y ser libre de arrepentirte. Pero esta enseñanza fue reemplazada por el bautismo de infantes. La mesa de los panes de la proposición representa la Biblia. La Biblia en la Edad Media fue arrebatada. Prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Les prohibimos estrictamente que posean los libros mencionados en la lengua vernácula del pueblo. Los nobles de los distritos deben buscar a los herejes en sus hogares, chozas y bosques, e incluso sus refugios bajo tierra deben ser arrasados por completo. Papa Gregorio IX en el Concilio de Toulouse, 1229 después de Cristo. Cuando quitas la palabra de Dios, quitas la verdad de Dios. Haces que la gente caiga en la superstición y consideren que la tradición está por encima de la palabra de Dios. A la gente se le dijo que no podía leer la Biblia por sí misma. En lugar del pan de vida y según las Escrituras, debemos leer la Biblia. Ahora bien, alguien más tiene que interpretarla por nosotros. Y así se perdió de vista la verdad y la importancia de que la Biblia sea nuestro fundamento. El altar de incienso, que representaba la intercesión de Cristo en nuestro favor, fue aniquilado. Y en su lugar se estableció el confesionario, un espacio de 2 compartimentos divididos por una cortina, con un hombre sentado en el lugar de Dios, escuchando las confesiones de otros hombres. De esta forma se le decía a la gente: no puedes tener acceso directo a Dios, tienes que ir a los sacerdotes y confesar tus pecados a ellos. El sacerdote vino y se colocó entre el pecador y el Señor y dijo: no, tú debes ir a Dios a través de mí, necesitas confesarme a mí tus pecados. Y otra vez se levantan barreras entre el hombre y Dios. Simplemente se eliminó la opción de acudir individualmente a Dios de forma directa. El candelabro de 7 brazos representaba a la Iglesia. También fue atacado durante las persecuciones que ocurrieron durante este periodo de tiempo conocido como la Edad Media. También trató de suprimirse la testificación, y eso es lo que representa el candelabro, el testimonio. Cualquiera que discrepara con la enseñanza de esta Iglesia dominante o de este sistema dominante era perseguido, quemado en la hoguera, torturado de muchas formas diferentes para obligarles a obedecer el sistema. Hay muchas formas diferentes en las que el santuario es derribado. Después tenemos el lugar santísimo, donde está el Arca del Pacto. Allí es donde encontramos los 10 mandamientos, dentro del arca. La Biblia dice que este poder pensaría en cambiar tiempos y la ley. Daniel 7:25. La Reforma claramente enseñaba o predicaba con arrojo que veían cómo el poder papal decía tener el derecho de cambiar su ley como representante de Dios en la tierra. La Biblia dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y la Iglesia Católica lo contradice: por mi divino poder anulo el sábado y te ordeno guardar el primer día de la semana. Y mirad, todo el mundo civilizado se postra en obediencia reverente a la orden de la Santa Iglesia Católica. La profecía predijo que la Iglesia Católica pensaría en cambiar los tiempos y las leyes, y que la Iglesia reconocería este hecho. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, de abolir leyes y de dispensar todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Cuando lees la teología de la Iglesia Católica,
encuentras que el catecismo ha suprimido el segundo mandamiento. No aparece. Borraron el mandamiento que hablaba de las imágenes. No tendrás imágenes. Ahora tienen un problema porque solo tienen 9 mandamientos. Así que tomaron el 10º mandamiento y lo dividieron por la mitad. Además de aniquilar el santuario, cambiando las doctrinas y la ley, también eliminaron el sábado. Tomaron el 7º día de reposo, que es el sábado, y dijeron, por el poder y la autoridad de la Iglesia, hemos cambiado ese día al domingo, el primer día de la semana. Enfatizando el cambio de este mandamiento, un sacerdote católico en 1903 dijo lo siguiente: Es correcto que recordemos a los presbiterianos, bautistas, metodistas y al resto de cristianos que la Biblia no apoya en ningún lugar su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica, y aquellos que observan este día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. En los tiempos de la Iglesia cristiana primitiva, generalmente se entendía que guardar el sábado era parte de la vida cristiana. Y ahora se les decía que no, que el primer día de la semana es el nuevo día de reposo impuesto por la Iglesia Católica, porque ella misma dice tener el poder de hacerlo. El camino seguro siempre es el camino de las Escrituras. Si Dios dijo algo y me dejo convencer por alguien de que Dios no lo dijo así, ¿quién sería entonces el culpable? Yo soy el culpable. La idea de que el día de reposo de Dios ha cambiado es absurda cuando piensas que es el único mandamiento que empieza con la palabra recuerda. Es el que quieren hacernos olvidar, pero los mandamientos son preceptos inmutables de verdad y Él los puso en el arca del pacto. Esto se perdió durante la Edad Media. A través de los siglos, el santuario y las verdades que representaba fueron echadas por tierra. En otras palabras, fueron anuladas porque la verdad sobre el ministerio de Jesús en el cielo fue falsificado por estas falsas doctrinas de la Iglesia Católica. Hay muchas más enseñanzas falsas que conforman el vino de Babilonia, pero hay una que ataca directamente en el mismo centro del Evangelio. Es la que está relacionada con el pacto que Dios estableció con su pueblo. Jesús usó vino puro sin fermentar como un símbolo de su pacto, mientras que la Biblia describe el pacto falso de Babilonia como un vino fermentado. Cuando Jesús, en el Nuevo Testamento, establece la última cena con los discípulos, les da pan y dice, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido». Y después les da el vino, que es zumo de uva, y dice, «Esta es la sangre del pacto», o lo que es lo mismo, el nuevo pacto. Jesús dijo, «Esta es mi sangre del nuevo pacto». El vino simboliza el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dios dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Cuando Babilonia ofrece este vino falso, están ofreciendo un pacto falso. Este vino está adulterado, y de acuerdo a Proverbios 31, la Biblia dice que no es de los reyes beber vino o bebidas fuertes, no sea que bebiendo olviden la ley. Así que este vino está fermentado, es impuro. Y beber de este vino te hace olvidar lo que Dios había ordenado recordar. ¿Y qué es lo que dijo Dios que recordemos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que este es el vino que ha sido entregado al mundo en este momento. Vemos que cada pieza de mobiliario, incluyendo la ley de Dios, fue eliminada. Todo lo que la Biblia dice que este poder haría, lo hizo durante el tiempo asignado a este poder. Así es como se rechazaron por completo todas de las verdades representadas en el santuario. Así que todo el santuario, desde la puerta hasta el lugar santísimo, había sido corrompido y necesitaba ser restaurado. La profecía de Daniel 8:14 nos dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado.
En un momento concreto, todas las verdades que habían sido derribadas por el cuerno pequeño terminarían siendo restauradas. Todo el santuario es echado por tierra y pisoteado por este hombre de pecado, y la Reforma protestante lo restaura. A lo largo de un periodo de 500 años, eso es lo que sucedió. Dios comenzó a hacer que surgieran diferentes movimientos que restaurarían cada pieza de mobiliario, casi siglo tras siglo durante un periodo de 500 años. Tenemos a John Wycliffe en el siglo XV. Él tradujo la Biblia en el idioma del pueblo, y así surgió, por así decirlo, la Reforma. Martín Lutero nace en el siglo XV. Comienza la Reforma protestante en el siglo XVI. Y en esencia restaura la verdad de que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados. No necesitas pagar dinero, no tienes que hacer penitencia. Es por la fe en su sacrificio en nuestro favor que somos perdonados de nuestros pecados. Juan Calvino aparece en el siglo XVI. Es el fundador del movimiento presbiteriano. Para Calvino la oración es muy importante. Escribió extensamente sobre la oración. Básicamente enseñó que no necesitas ir a los sacerdotes para dirigirte a Dios. Puedes comunicarte con el trono de Dios personalmente. En el siglo XVII, John Smith y Roger Williams son los fundadores del movimiento bautista, y su mensaje especial es la restauración del modelo verdadero de bautismo. Debes arrepentirte y después ser bautizado. No puedes ser rociado. El verdadero bautismo es un símbolo de estar totalmente sumergido, totalmente enterrado y totalmente renovado a la vida. Así que el movimiento bautista restaura el modelo verdadero de bautismo. En el siglo XVIII aparece en escena John Wesley. Es el fundador del movimiento metodista y tiene un mensaje muy contundente para el evangelista laico. Tú eres la luz del mundo. Deja que tu luz brille. En esencia, el movimiento metodista añadía un elemento más a lo que habían descubierto los movimientos anteriores. Añade este elemento de evangelismo. Sal y deja que tu luz brille. Así que para el siglo XIX aún falta una pieza de mobiliario por restaurar. Es el Arca del Pacto, específicamente el descanso del séptimo día, el sábado. Fue en ese siglo cuando Dios levanta el movimiento adventista del séptimo día, que se enfocaría específicamente en la ley de Dios y el mandamiento que fue pisoteado, el día de reposo del séptimo día. Así que en esencia tenemos estas dos profecías en el libro de Daniel. Una que dice que el santuario sería echado por tierra y la otra que dice que sería purificado al final de los 2300 días. Vemos que esto se confirma en la historia. El hecho de que este Evangelio eterno sea predicado de nuevo en 1844 significa que todas las cosas que habían sido alteradas e interrumpidas en el verdadero Evangelio fueron totalmente restauradas en 1844. Al mismo tiempo que el Evangelio es completamente restaurado y otra vez comienza a predicarse, comienza también el juicio. Así que este mensaje también se predica. Es un mensaje acerca del fin de los tiempos. Y es un mensaje que prepara el mundo para la venida de Cristo. Igual que Noé invitaba a la gente a entrar en el arca y diferenciarse de la mayoría, Dios, en los últimos días, está invitando a que la gente rechace las falsas enseñanzas de Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Salid de ella, pueblo mío. Salid de lo falso y entrad a lo verdadero. Cuando se dice que pueblo de Dios está en Babilonia, está hablando de las iglesias que claman servirle. De lo contrario, Dios no les llamaría mi pueblo. Dios invita hoy a participar en la adoración correcta. En los días de Noé, el pensamiento popular ridiculizó el plan de salvación. Rehusaron entrar en el arca y en el tiempo del fin vuelve a haber un camino al arca porque hay un arca del pacto que señala a la ley que está dentro del santuario. Aquellos que rechacen una cosa rechazarán también la otra, pero la gente está siendo engañada. No están aceptando estas cosas por decisión propia. Así que Dios, a través de su Espíritu, da luz a las personas y se darán cuenta de las verdades de la Biblia. Tomarán una decisión y saldrán del sistema que rechaza el camino de Dios.
¿Donde estoy no se guarda el día de reposo? ¿Donde estoy no se predican los mandamientos? ¿Sabes? No estoy escuchando que estamos en la hora del juicio de Dios y entonces dicen, ¡hey! Donde estoy no se está predicando el mensaje del primer ángel, así que ahora mismo me voy a ir.